Bien, entonces, continuando con lo que estábamos viendo en la anterior clase, habíamos quedado viendo que eran funciones lambda. Habíamos hasta ahí visto cómo se escribe, que son funciones anónimas, que no necesitan un nombre, pero sí una definición, y qué es lo que hace. Y hasta donde habíamos quedado es esta función map, que va por el lado de las funciones lambda. ¿Cómo hace esto? Pues hace alguna función, realiza algo dentro de una lista. Para cada elemento de la lista, entonces va a hacer algo. Hemos hecho este ejemplito, que era el 2 por 2 a la potencia de x con la lista 1, donde una lista era de 0 a 5, bueno, de 0 a 4. Hacía el mapeo del lambda de todo esto. E imprimía, ¿no? Se hacía correr, pues era hacer eso. Y por otro lado, hacía el x por x en la lista 2. Nos resolvía eso, ¿no? 1 por 1, 2 por 2, 4 por 4, 8 por 8, 16 por 16. Hasta ahí esta función, entonces, dentro de la idea del cálculo lambda. Tenemos una función más acá que nos muestra que es el filter. Bueno, aquí está tardándose. Filter. Esto es filtrar, tal como menciona el nombre. Filtrar algo dentro de una lista o de un conjunto de números en sí, o de argumentos. En todo caso, es similar a hacer una condicional. Como cuando preguntamos si es que, no sé, tal vez era, ¿no?, una pregunta, si es que es par, guardarla, si es que no, entonces no hacer nada. Puedo hacer algo similar con funciones lambda a nivel de filter. Le digo, bueno, de random importame la semilla y el randint. Esto hemos visto, ¿no?, que es simplemente la importación. Con semilla, cuando hacíamos, eran números pseudoaleatorios, donde sí o sí iban a repetirse cada vez porque tengo una semilla ya definida. Entonces, defino mi semilla y le digo, vamos a tener una lista llamada data. Va a ser una lista comprimida, ¿con qué? Un número randómico de entre menos 10 hasta más 10, cualquier número dentro de este rango, donde para cada elemento en un rango de 5. Entonces van a haber 5 elementos randómicos de cualquier número de menos 10 a 10. Una vez teniendo esa lista de números randómicos, es decir, 5 números randómicos, vamos a hacer el filtrado. Ahí tengo entonces una lista, se va a convertir al final, ¿de qué? De hacer un filtro en el lambda de x, donde si x es mayor a 0 y x es divisible entre 2, significa que sea positivo y que sea un número par. Si es que x es positivo y número par, dentro de mi lista que se ha creado, lo va a guardar. Caso contrario, no lo va a tomar en cuenta. Entonces, hace ese filtro y me imprime, por un lado, data, ¿no?, lo que hemos hecho, nuestra lista de números randómicos, y también nuestra lista de números ya filtrados. Hacemos esto. Lo ejecutamos entonces. Y nos ha mostrado, bueno, como números randómicos, 7, 10, menos 8, 3 y 2. De esto, 7 es par, no. 10 es par, sí. ¿Es mayor que 0? Sí. Menos 8. ¿Es mayor que 0? No, entonces no lo ha contado. 3 es mayor que 0, sí. ¿Es par? No. 2 es mayor que 0, sí. ¿Es par? También. Entonces, a estos los ha obtenido, ¿no? Y a esos los ha guardado. Si yo hago correr de nuevo, obviamente me va a salir otro tipo de... Bueno, de hecho no, porque estamos utilizando una semilla, entonces nos va a salir lo mismo si hago correr de nuevo. La misma idea. Ahora, tengo una semilla, le digo de esas semillas, conseguime las 5. Bien, acá variado. Entonces, menos 2, menos 5, menos 2, 10 y 10, ¿no? Ya estamos viendo la diferencia. De acá ninguna ha cumplido más que este numerito. Puede que de hecho ninguna me cumpla en alguna de las corridas. O puede que todas me cumplan. Bueno, eso ya depende de mi suerte. Y es eso.
Entonces, de esa manera funciona este filter. La sintaxis, al igual que el map, es ponerle no map dentro de una función lambda y una lista, como sus dos parámetros. Eso a nivel entonces de hacer este filtro. En este ejemplo nos muestra otro resultado y pues cómo los consigue y cómo los filtra. Entonces es interesante porque acorta mucho lo que es las condicionales, ¿no? Filtrar dentro de una lista directamente con un valor así de sencillo, en una línea de código y en esa partecita, nada más. Ahora esto es con números. Se podría intentar con otro tipo de datos, sí. Eso ya es para que ustedes vayan jugando en realidad. Tal vez si es que tiene la letra tantos, filtrarla, si no tiene, que se vaya, ¿no? Va por ese lado entonces este filtrado. Y eso a nivel de lo que son lambdas. Ahora, ya entrando a la parte de lo que son cierres, generadores y cierres. Hemos visto los generadores, ¿no? Que eran como algo que nos permite iterar dentro de los datos. Acá nos dice una breve explicación de los cierres. Cierres es una técnica que permite almacenar valores y a pesar de que el contexto en el que se crearon ya no existe. Ok. Almacenar a pesar de que donde se crea ya no existe. Nos da aquí un ejemplo para verlo. Definimos la función exterior con un parámetro par, una variable log que guarda par y afuera una variable 1. A exterior lo llamamos con var, que me imprima var y que me imprima log. Habíamos visto que cuestión de funciones es como si estuvieran encerradas, entonces no puedo acceder desde afuera a algo que está internamente en una función. Acá nos va a salir eso. Va a entrar acá como 1, log se va a guardar con 1, pero acá me va a salir un error. Acá var tenía valor 1, pero bueno, en este caso el log estaría causando un error, ¿no? Porque no puedo acceder a algo, es como si log no existiera fuera de la función. Ahora, ni par ni log son accesibles fuera de la función. Bueno, aquí tendría que ser par para que me salga un error en esta línea. Ahora, si yo lo modifico, acá tenemos la función exterior con el valor o variable parámetro par, guardo lo que par en log, defino otra función dentro de mi función anterior y le digo que me retorne log, es decir, este valor que tenía. Y afuera, es decir, en la función más grande, que me retorne lo que retorna interior. Es una vuelta medio rara, una vuelta loca, yo le diría, porque estamos llamando a algo que va a devolverme la variable de afuera y el retorno de afuera me va a devolver el retorno de adentro. Entonces, aquí se nota esa idea, justamente la función interior que retorna algo y la función exterior que me retorna lo que retorna interior. Es válido, sí. Si quiero hacer algo como esto, pues esto es totalmente válido. Ahora sí puedo definir mi variable 1. Defino una variable en la que se va a guardar el valor de la función exterior con valor var, con 1, voy a venir acá 1. Log se va a guardar con 1. Interior va a tener 1. Y finalmente, por más que yo no lo llame a interior, aquí me retorna, ¿no? Es como si aquí yo llamaría mi función. En el retorno. Se puede entonces, estaríamos viendo como algo nuevo, que se puede retornar una función como resultado. Y acá, si se dan cuenta, no necesito ponerle los dos paréntesis. Lo hace de forma directa. Lo reconoce. Entonces me va a devolver 1. Si imprimo lo que hace fun, bueno, que es la llamada a esta función, me va a retornar eso, en ese valor 1, justamente. Entonces aquí está una idea.
Eso es entonces como lo que nos dice, almacenar algún valor a pesar de que el contexto ya no se lo esté llamando. De hecho, aquí está intentando ingresar al contexto, recién recupera algo y recién lo puede usar. Acá nos explica un poquito de lo que hemos visto. Entonces, la parte de la invocación de exterior, en realidad esta función llamada es el cierre. Obviamente hay maneras de hacer esto diferente, pero esta es una manera de hacer una llamada interna a lo que tiene otra función externa. Eso para hablar de cierres entonces. Dentro de cierres nos dice, se debe invocar exactamente de la misma manera en que se declara. Obviamente, si yo tengo un parámetro, solo necesito ponerle un parámetro, no voy a poderle poner más. Eso ya es con cuestión de seguir las reglas de lo que son las funciones. Tengo una función crear cierre, paso el parámetro par, guardo par en lock, defino mi potencia con un parámetro también, p. Retorno p potencia lock. Ok, entonces recupero este lock. Y aquí retorno potencia. Me volvió a entrar, ¿no? De la misma forma entonces. Una función externa, una función interna, la función externa retorna a la función interna. Aquí tengo la variable fsqr, que es crear cierre con argumento 2, el fq para crear cierre 3. Entonces, por el nombre nos dice que eso es hacer la función a la cuadrada y al cubo. Le digo, para cada elemento en un rango de 5, es decir, del 0 al 4, imprímeme el elemento, la fsqr de i y el f cubo de i. Ok. Estoy llamándolo como si fuera una función, si se dan cuenta. Yo lo he definido aquí como una variable que llama a una función. Vamos a ver entonces. Va a venir acá con crear cierre con 2, log va a guardar 2, potencia de p. Retorna p por 2. Entonces, elemento 0 con la raíz cuadrada de i, donde i es el elemento 0. Y esa p se estaría guardando acá más o menos. Es la idea. Ahora, tengo mi duda en este punto, ¿no? Es realmente distinto a lo que hemos visto ahora. Bien, entonces no estoy devolviendo algo normal. Va a venir como 0. A ese fsqr, ese i va a venir como fsqr de 0. De forma interna se estaría guardando este i como 0. Viene acá con 2, log con 2, y esta p estaría guardándose con ese 0. 0 al cuadrado, 0. Viene acá al f cubo, con 0 igual. La potencia de f cubo, que es con 3, ya también le paso como segundo parámetro este entonces. 3, 0, 0 al cubo, 0. Eso nos devuelve la primera. El segundo, para el segundo elemento, 1. Viene acá con 1, para primero crear cierre con 2. 2 viene acá, la potencia con 1, 1 al cuadrado, 1. Retorna de nuevo, viene acá, 3, 3 al... 3 a la... ¿Cómo es? 1 al cubo, 1. Aquí está eso. Para 2 hace lo mismo, al cuadrado, luego al cubo. Para 3, al cuadrado, luego al cubo. Para 4, al cuadrado y al cubo.
Entonces, este es diferente. Tal vez un poquito confuso, ¿no? Porque esto es como que lo transforma en una función con un parámetro internamente. Ese parámetro internamente es esto. Es una manera entonces de tener dos parámetros en distintas funciones y a esa función llamarle diferente. Entonces, hace dos funciones a partir de dos variables directamente y lo ejecuta a nivel interno. Llama, lo crea y recién lo hace. Algo así. El cierre va a llamar a potencia, que potencia tiene otro parámetro. Internamente está guardado este parámetro. Entonces va de esa forma. ¿No? Se podría decir este es más complejo, ¿no? Tiene un poco más de complejidad, pero se entiende cómo lo hace. Y bueno, pueden utilizar este tipo de cierres para hacer algún tipo de problema. Algo que nos dice, allá este código interior, retorno interior, variable 1, que función exterior con var, lo mismo, con la variable interior. Esto es el anterior ejemplo. Entonces había que invocar sin argumentos. Aquí estoy invocando como hemos visto, ¿no? Con argumento ya guardado. Aquí está eso, modificar su comportamiento según el valor utilizado en el exterior. Y aquí está. Entonces ahí se le pasa con dos parámetros, con dos argumentos. Entonces aquí tenemos la segunda opción de el uso de cierres. No sé si hay alguna duda en este punto. Ok. Bien, un poco más de eso con cuestión de cierres. Ahora, vamos a ir viendo lo que es el acceso. Esta parte es muy bonita. El acceso a archivos desde mi código con Python. A esto se refiere que Python tiene la posibilidad de acceder a lo que es nuestra máquina. Eso hemos visto en un inicio con algunos ejemplos, ¿no? Donde veíamos en mi máquina y tanto en la máquina el servidor de la plataforma como tal, qué sistema operativo usa, de cuál es el hardware que estaba utilizando, bueno, si era de 32, si era de 64 bits. Entonces, hay maneras de acceder. Ahora, esta parte interesante es que yo puedo acceder a archivos. ¿Qué es un archivo? Bueno, conocemos que hay archivos de tipo texto, de tipo imagen, audio, multimedia como tal. Y bueno, mediante Python entonces nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esos archivos. O vamos a ir viendo si acaso el poder crear, modificar y demás. ¿Qué nos dice acá? Uno de los problemas más comunes en el trabajo de un desarrollador es procesar datos almacenados en archivos. Muy cierto. Hay ciertos trabajos que te piden, bueno, tengo un texto y quiero que, no sé, quiero buscar en ese texto algo, o quiero guardar ese texto en otro formato, o quiero hacer algo con algún documento. Entonces, hay ese tipo de cosas que sí suelen pasar. Ahora, ¿qué nos dice acá? Es fácil imaginar un programa que clasifique 20 números y lo mismo que ingreses esos números mediante teclado. Puede que sí, hemos hecho unos ejemplos similares creo que con 5 o con 10, digamos. Lo otro es sencillo meter eso por teclado. Lo otro es que también nos den ya datos ingresados y ya guardados. Entonces es mucho más difícil imaginar lo mismo cuando hay 20.000 números para ordenar y no hay un usuario que ingrese esos números sin cometer un error. Puede que yo necesite unos 20.000 números, pero ya definidos y no al azar como solemos hacer cuando ingresamos por teclado. Entonces es mucho más fácil imaginar que estos números están ya en un archivo guardado, en un TXT puede ser, no en un archivo de texto.
Mi programa tendría que clasificar los números y bueno, ya no los enviaría a mi pantalla, simplemente crearía un archivo y guardaría mi secuencia de mis números allí. Es más sencillo, si puedo leer o yo crear un archivo para que guarde esos números. Acá nos da el ejemplo de que si queremos hacer una base de datos simple. Bueno, una base de datos es uh, básicamente algo que, bueno, lo que permite guardar distintos datos a tipo más o menos como Excel, si es que han usado lo que es filas columnas, con distintos datos. Puede haber un montón, no sé, 20.000, como les dije, por ejemplo, en cada fila de cada columna. Entonces yo puedo ir ordenando mis datos, como una lista de alumnos, por ejemplo. Tengo nombre, apellido y carnet, para decir 3 datos dentro de mi base de datos. Entonces puedo decir que me escoja dentro de esa base de datos qué alumnos tienen la mayor nota, por ejemplo, o qué alumnos um, apellidan con A, por ejemplo. Entonces, eso nos permite una base de datos. Dentro de este tipo de base de datos puede haber un montón de datos que yo haciendo a mano puede que sea mucho más complejo. Si yo obtengo datos de algo ya guardado, es más sencillo de poder hacer algo. Entonces, si queremos hacer una base de datos simple, la forma de almacenar información es guardar en un archivo. No voy a hacer para cada ejecución guardar los mismos 20, digamos 20 datos. Voy a volver a meter a mano 20 datos, otra vez que necesite usar el archivo, otra vez meter los 20 a mano alzada, ¿no? Entonces, por esa razón nos dice es bueno tener algo, generarlo y guardarlo en algún archivo de texto, ¿no? Obviamente. Bien, entonces, ese va a ser un principio de que cualquier programa de programación no se basa en uso de archivos. Bueno, puedo procesar imágenes, multiplicar matrices, hemos visto esto, calcular salarios, impuestos, se puede hacer esto también. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto recién? Porque recién hemos visto cómo manejo de matrices, hemos visto manejo de cadenas, manejo de funciones, objetos. Entonces, esta es una buena opción, ¿no? Porque hemos visto en este punto recién este manejo de archivos a nivel de código. Considerando esto entonces, los nombres de los archivos van a variar dependiendo del sistema operativo que tengamos. Los tratan en sí de distinta manera. Por ejemplo, para Windows se diferencia a los archivos que se utilizan en Linux, en alguna distribución de los sistemas del sistema operativo Linux, por ejemplo. Para Windows, la manera en la que los archivos se guardan son los guiones de este lado, ¿no? Perdón, los backslashes. Y en el lado de Linux se hacen al otro lado. Si alguno de ustedes ha usado alguna vez o va a usar, van a ver esa diferencia. Eso se tiene que tener en cuenta porque yo voy a intentar acceder a mis archivos, entonces yo tengo que degenerar su ruta. Si recuerdan la vez que hemos visto rutas para hacer mis llamadas justamente, ¿no? Que me agregue al path para llamar un módulo de un módulo al otro módulo, lo hacíamos de esta manera. Entonces, para esa razón hay que considerar en qué sistema operativo estamos. Lo otro, aparte de estos slashes y backslashes, es que los nombres de los archivos son distintos también. Para Linux se distinguen las mayúsculas de minúsculas y en Windows no importa, los reconoce de la misma manera. No sé si les ha pasado a ustedes, guardo un archivo y tengo por ejemplo, en Windows. Me he equivocado y tenía que ser en minúscula. Le cambio, le doy clic derecho, cambiar nombre, le pongo a minúscula, le doy enter y aún así se mantiene con el nombre, entonces no lo cambio. Es por eso, como que no afecta mucho que tenga mayúscula o minúscula, lo sigues reconociendo como el mismo nombre. La cosa es que sea una A mayúscula o minúscula, ¿no? Entonces, eso por el lado de Windows. Y por el lado de Linux es distinto. Va a ser similar a Python, entonces Linux, ¿no? De reconocer el case, ya sea mayúscula o ya sea minúscula. Esas son las diferencias entonces.
Lo más importante, pues, las lineecitas y la manera en la que se definen nombres. Eso para considerar. Si ustedes, creo que ninguno de ustedes usa Linux en este caso, y bueno, si sí, pues solamente es esa variación. Ahora, dentro de los nombres de los archivos, estos se suelen estar en el directorio dir con el nombre respectivo de nuestro archivo. ¿A qué se refiere? Bueno, yo tengo que definirle en Linux de esta manera. Si yo quiero acceder a un archivo, le paso de esta forma, como si estuviera en la carpeta dir, un archivo. Presionando el nombre. Mi archivo al parecer se llama archivo. Y en el caso de Windows lo mismo. Dir con backslashes y el nombre de mi archivo. ¿Qué sucede acá? Python genera una acción, se comporta de manera extraña, bueno. Obviamente hemos visto el por qué había que utilizar en Windows el doble backslash. Justamente porque no me reconocería como un carácter, sino como un salto de, podría ser salto de línea, un tabulado, un carácter especial, ¿no? Hemos visto justamente el backslash n. ¿Qué pasa si mi archivo se llama nombre? Va a venir acá backslash n hombre. Entonces, por esas razones es preferible ponerle el doble backslash. De esa manera, justamente. Y bueno, de esa manera se puede definir entonces. Se le pone directamente así, el C, dir, archivo y demás. Ahora también hemos visto que este funciona para Windows, al revés, ¿no? Con el slash normal. Son maneras de escribir. Ahora, el programa que se va a escribir en Python para acceder o para leer o para crear archivos va a tener que considerar lo que son handles. Por un lado, que son punteros que justamente apuntan a algún archivo. Y lo que son streams, que vamos a tener, que es como una especie de canal que podría permitirnos utilizar archivos. Vamos a ir viendo con más detalle estas dos. Pero bueno, el programador que tiene un conjunto de funciones y métodos puede utilizar ciertas operaciones con el stream. Puedo afectar mis archivos utilizando mecanismos dentro de mi sistema operativo. Puedo implementar un proceso de acceso a archivos, incluso si es que mi nombre de mi archivo fuera desconocido una vez que yo esté escribiendo. Si yo quiero acceder a mi archivo X y no sé qué se llama X, podría aún así intentar entrar, reconocerlo y hacer algo en ese. Es lo que nos dice acá. Por más que no lo conozca, puedo hacer algo. Acá nos da la idea de cómo están los archivos, el proceso de archivos, por ejemplo. Las operaciones que se realizan con el stream abstracto reflejan las actividades relacionadas con el archivo físico. Bueno, obviamente cuando nosotros hacemos un Word o un TXT, no estamos haciendo nada en un archivo físico, no estamos haciendo nada en una hoja, por ejemplo. Pero se notan los cambios, ¿no? Eso es lo que nos dice. Obviamente nosotros escribimos en un Word y luego lo imprimimos y ahí recién tenemos algo físico. A eso se refiere. Ahora, para conectar este stream con mi archivo es necesario hacer una operación explícita. Como hacemos habitualmente. Si yo quiero editar un texto, primero abro el archivo, lo edito y luego lo cierro. O bueno, lo guardo y lo cierro. Esa es la idea. Entonces tenemos que simular o hacer esas operaciones también en la parte de la programación. Abrir el archivo y mientras se mantenga conectado puedo hacer modificaciones, puedo borrar cosas, quitar, guardar y demás. Y luego tengo que cerrar en mi archivo. Simular esas acciones. Entonces, justamente tengo esas opciones que son las funciones dentro de Python, que es el open, ¿no? Abrir algo, y el otro que es el close, cerrar.
Eso nos permite manipular el stream. Ahora, el stream va a ser justamente el archivo, lo que yo quiera ir utilizando, como la manera que nos permite utilizar el archivo. Está limitado por las características físicas del archivo, obviamente, depende, ¿no? Yo no puedo editar un PDF a menos que tenga un programa específico para editar PDFs. Lo más común es editar textos planos dentro de docs, por ejemplo, o TXT. Entonces, hay que considerar esas características de mi archivo. No puedo escribir en una imagen o escribir en un audio. Esa es la idea. Bien, entonces una vez que yo abro puedo tener ya la opción de hacer algo en ¿no? Modificarlo y demás. Puede fallar la apertura de mi archivo. ¿Por qué? Porque no sé el nombre, puede ser, o porque lo he escrito mal, dependiendo, ¿no? Si es que está en Windows o Linux. Puede haber riesgos de que tenga muchos streams abiertos y que no me permita más de una cantidad de archivos, o que se cuelgue mi máquina porque no puede ya leer más. Entonces, hay que ver también que existen este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a tener ya el manejo de excepciones, ¿no? Tenemos ya la idea de cómo se maneja. Bien, aquí tenemos entonces estos streams para lo que es nivel archivos. Abrir un stream está asociado al archivo, se tiene que declarar de cómo se va a procesar mi stream. Entonces, es un modo abierto en el que voy a poder recién editar, modificar, eliminar lo que yo quiera hacer en mi archivo. Una vez que está abierto. Si estuviera cerrado, por más que pueda leerlo y demás, no voy a poder hacer nada, porque no tengo como el acceso a ese archivo. Si es que fuera exitoso, mi programa va a realizar las operaciones, ¿no? Lo que yo desee internamente. Ahora, las operaciones básicas dentro de los streams es la lectura y la escritura. Una cosa es ver mi archivo. De hecho, cuando ustedes abren un Word que les han mandado, tal vez les dicen, ¿no? Abrir, permitir el modo editor o algo así. ¿No? Abrir el modo editor. ¿Por qué? Porque está en modo lectura. Y solo pueden ver, no pueden escribir nada. Le dan recién clic a eso y recién les permite escribir. Va por ese lado entonces. Uno es solamente ver el archivo y otro es poder manejarlo, poder editarlo como tal. Y pues eso nos dice acá, lectura, se recuperan y está en un área de memoria. Y el otro se recuperan en la memoria y se transfieren al archivo. Las tres formas de abrir el stream serían modo lectura, modo escritura y modo actualizar. Es lo que sucede con cualquier archivo. Ustedes abren, primero aparece como lectura. Si le dan a opción de editar, pueden escribir, pueden aumentar cosas, quitar cosas. ¿Qué pasa si ustedes aumentan cosas, quitan cosas y no guardan y lo cierran? Se pierde. Entonces, he escrito pero no se ha guardado. Entonces, aquí tengo lo que es el modo actualizar. Entonces, recién yo le doy a guardar y recién se notan los cambios ya en mi archivo final. Estos tres modos entonces hay que considerar. Y bueno, dependiendo de lo que queramos hacer. Esto solo permite leer. Si yo trato de hacer otra cosa, me va a decir operación que no está soportada, con error del sistema operativo o error de valor. La escritura. Esto permite leer y pues vamos a ir viendo este y este también, ¿no? Que permite tanto lectura como escritura. Entonces va por ese lado, ¿no? Nos dice como una grabadora, yo lo veo más como un archivo Word, digamos, también. Solamente son ideas. Cuando leo un stream, cuando leo un archivo, se mueve un cabezal virtual. Ahora, ¿qué es este cabezal virtual? Tal vez es un concepto un poquito más avanzado, pero cuando ustedes ven un archivo y lo editan, lo modifican de cierta forma y ven el resultado, cuando ven última fecha de modificación tal, existe un cambio y su sistema operativo lo reconoce.
Entonces se dice que hay un cabezal que cambia. Es suficiente que una letra cambie para que el cabezal de mi archivo sea distinto. Es como una codificación de mi archivo. Internamente, digamos, yo tengo un documento que se llama doc y le pongo hola. Se va a guardar y ese documento puede tener como código, digamos, 1, 2, 3, 4 ABC. Si yo ingreso de nuevo al archivo y le pongo hola mundo, le añado el mundo y lo guardo, mi cabezal va a moverse y puede que sea ya también el 7543 ABD. Entonces, a eso se refiere esto. Solamente para darles un pequeño pantallazo. Bien, entonces ese cabezal virtual se mueve dentro de la transmisión de acuerdo al número de bytes que se transfieren en este stream. Justamente, ¿no? Dependiendo si es que yo aumento o quito cosas. Cuando escribo algo en el stream, se mueve a lo largo del stream registrando los datos de la memoria. Entonces, una vez que hablamos de leer y escribir, tengo que considerar eso. Es como nos dice acá, tal vez aquí, ¿no? Lo que nos menciona como una grabadora. Bueno, las antiguas, digamos, donde recorríamos, ¿no? Y pues podíamos mostrar los cambios de forma tal vez más física. El escribir y el leer. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo se utiliza estos streams a nivel lectura, escritura, actualización. Para esto, lo que es el manejo de archivos, un poquito más de teoría. Cada archivo está oculto dentro de un objeto de alguna clase. Entonces también maneja lo que es programación orientada a objetos. ¿Cómo interpreto la palabra adecuada? Bueno, ¿a qué se refiere cuando digo en una clase adecuada? Mis archivos se manejan de distintas maneras, van a depender de lo que contienen, ya sean imágenes, texto o audio, que pueden requerir distintas operaciones y comportarse de forma diferente. Obviamente, un objeto de una clase adecuada se crea cuando abro un archivo y lo aniquilo al momento de cerrarlo. Ok, entonces es adecuado porque puedo abrir y cerrarlo. Si yo trato de abrir como texto un archivo imagen, está mal, ¿no? Entonces no pertenece a esa clase. Dentro de estos dos eventos de abrir y cerrar, que puedo realizar en un stream, estaría la forma más o menos, nos dice, estas operaciones van a estar definidas por la forma en la que he abierto el archivo. Nos da aquí lo que es la jerarquía de las clases dentro de los archivos. Y lo que tengo es el raw IO base, buffered IO base, text IO base, las tres que heredan las características del IO base. Entonces, este maneja los datos a nivel archivos. Para abrirlos, los archivos se utiliza el open. Entonces, para cerrarlos se utiliza el close. Vamos a ir viendo esto con ejemplos. Considerar entonces que tenemos, ¿no? Lo que es la programación orientada a objetos o lo que son las clases, y va a depender de qué estemos utilizando. Eso por este lado, solamente ver, ¿no? Que si está bien abierto va a funcionarme las operaciones, si está mal abierto pues ni me los va a abrir y posiblemente me genere un error. Bien, acá vamos a utilizar lo que son el manejo de archivos, pero a cuestión de texto. Y la manera para manejar texto se divide en dos formas, lo que es texto como tal y lo que es datos a nivel binario. Sabemos que el binario son niveles numéricos más que otra cosa, ¿no? Ceros y unos. Entonces, sabiendo que tenemos tanto texto o datos de tipo binario, se entiende que se van a tener varias líneas a nivel de texto y que se leen a nivel ya decodificado de ASCII. El binario vamos a ir viendo que es menos legible. Se puede leer, se puede intentar escribir, tal vez es más difícil, pero se puede acceder a cualquiera. Bien,
En este caso, el texto tiene tipos caracteres, letras, dígitos, signos de puntuación, bueno, dentro de filas de mi archivo. Puede ser escrito, leído o accedido en sí. Y los binarios que no tienen texto, sino secuencia de bytes de cualquier valor. No sé si les ha pasado, alguna vez han debido abrir un archivo distinto, tal vez incluso una imagen que se guarda a nivel de bits. Cuando ustedes tratan de abrir un archivo que lee texto con imagen, les sale un montón de dígitos que no se entienden. Esos son bits. Vamos a ir viendo un ejemplo con eso a nivel binario. Entonces es esto, ¿no? Un videoclip, un audio, una imagen, que ahí va a ese tipo de datos. Para eso nos sirve lo que son lectura de binaria. Y bueno, nos dice acá los datos a nivel de bits se escriben byte a byte, bloque a bloque, donde el tamaño varía según un valor arbitrario. Una imagen de 40 por 40, ¿no? Va a tener 40 por 40 bits, por ejemplo. En los sistemas Linux, las líneas están marcadas por el carácter LF, código ASCII, en Python como \n. Simplemente nos da una idea. Lo otro en Windows, bueno, derivados del sistema CPM, dentro de Windows se utiliza el CR y el EF, que son el 13 y el 10 como salto de línea y creo que esto es espaciado, no estoy segura. Pero son maneras en cómo se lee en Windows y cómo se lee en Python. Bien, acá hay que considerar evitar la ambigüedad. Si quiero leer, va a ser distinto para Linux, para Windows. Falta de portabilidad es cuando sí que me fallaría, ¿no? Si no puedo de Windows llevarlo a Linux, eso es por estas características, ¿no? Que son distintas para un sistema operativo de otro. Bien, por ese lado es poco portable, digamos. Un poquito más. Acá, manejo de archivos. Puedo leer, abrir y demás. Si este está abierto, puedo procesar el texto. Se va a cambiar a modo texto. En lectura y escritura, voy a tener la traducción de caracteres de líneas. Mecanismo es transparente. Bueno, obviamente no se va a notar. No vamos a notar que está haciendo ese tipo de transformaciones. Ok, si es que yo solo lo abro y no hago nada, pues no va a convertirse ni va a cambiar nada. Bien, aquí vemos entonces cómo se abren los strings. Para abrir el string se realiza el open, ¿no? El abrir el archivo de donde quiero utilizar para editar, para leer simplemente, para lo que sea. La primera parte es entonces abrir. Tengo una variable llamada string, defino la función abrir, el open, le paso el archivo y también le tengo que definir, tengo dos opciones de definición aparte, el modo y el codificado. El modo va a ser de lectura, escritura, actualización, ¿no? Son nuestras tres maneras. Y la codificación yo puedo definir, hemos visto que hay tipos de maneras de codificar, ¿no? El codificado ASCII, el UTF-8, el I1, IN8, el internacional. Entonces, se puede definir esto acá, para que me reconozca solo ese tipo de codificación, por ejemplo. O puedo definirlo como nada, como para que me lea, para que no haya ningún lío al leer un archivo. En este caso le estoy definiendo mi archivo file, que me lo lea, que me lo utilice de manera de lectura. El leer es para read. Entonces, de esa manera yo puedo leer mi archivo file.
¿Qué nos dice? Si el archivo no existe, nos va a salir este error, ¿no? Entonces tenemos también errores a niveles de archivos. El encoding y demás. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esta sintaxis básica de la apertura de los streams, vamos a ir viendo qué se necesita también. Las codificaciones, los modos así. Tienen aquí la manera de apertura, entonces. R, que está en el ejemplo, es lectura, solo para leer. Entonces significa que mi archivo tiene que existir para que no me exista, para que no me muestre ningún error. Lo otro es W, escritura. Este de read, este de write. Se escribe de modo de escritura. El archivo con el stream no necesita existir. De esta manera yo podría crear algo y escribirlo. Si ese existe, va a abrirlo y va a permitirme modificar. Nos dice, ¿no? Se va a truncar la longitud y se borra. Bueno, se borra. Y si no está, pues lo crea. Lo otro es ¿no? Nuestro último modo, que era el adjuntar, como actualizar también. Entonces, el adjuntar se refiere a eso, hace ambas opciones, ¿no? De lectura y escritura al mismo tiempo. Si no existe, lo va a crear. Si existe, va a llegar a algún lugar y va a permitirme escribir en él. Dentro de las tres opciones tenemos otras más, que es el R+. Me permite leer y actualizar. Leer y actualizar. Bueno, puede que lea algo y pues me lo guarde de todas formas, ¿no? Es como leer y sin hacer nada lo guarda. Lo otro es el W+, escribir y actualizar. Entonces, es tal vez preferible usar este también, ¿no? Directamente escribo y se actualiza de forma directa cuando yo lo cierre. Esta sería más o menos como su Word cuando lo guarda de forma automática. Esto a nivel de las opciones, ¿no? El R, W, A, R+, W+. Lo otro es el modo. Puedo seleccionar el modo texto o el modo binario, son nuestras dos opciones. Si es que hay una B, es de tipo binario. Si es que hay una T luego de mi parámetro, ya sea lectura o escritura o adjunto, dependiendo cuál ponga, va a leerme de esa manera. Modo binario o modo texto. Todas nuestras opciones son todas esas, ¿no? De nuestras 5 tenemos otras 5 para ver para cada texto o para sea de tipo binario. De esta manera entonces se definiría en el modo. Aquí es modo lectura texto, lectura binaria, escritura texto, escritura binario, adjunto texto, adjunto binario. ¿No? El R+, y W+, tanto para texto y binario. De forma así, ¿no? Bueno, aquí nos dice extra, puedo abrir un archivo para su creación exclusiva mediante X. Distinto, ¿no? Es un extra. Si el archivo ya existiera, lanza una excepción. Solamente esto es para crear. Si yo trato de abrir o no sé, algo con X y ya existe, me va a salir error. Si no existe, recién me va a crear el archivo. Entonces, se puede utilizar esto, pero bueno, va a depender de nosotros en sí. Ya considerando entonces los modos de apertura, la codificación que ya conocemos, podemos ir manejando el archivo o los archivos. En este caso nos dice, vamos a tener este archivito llamado file.txt. Vamos a intentar leer un archivo txt. Vamos a darle un lugar entonces. Aquí tengo abierto yo en esta dirección. Vamos a crear un archivo txt. Para eso simplemente un documento de texto. Podría ser un doc también, no sé. Pero hubiera puesto un .docs, ¿no? Entonces le vamos a llamar file. Documento de texto. Tipo txt por acá está aquí, ¿no? Txt justamente.
Bien, entonces yo puedo añadir algo. Vamos a poner un mensajito, no sé. Hola mundo. Bien, perfecto. Bueno, esto va a ser mi archivito, lo guardo. Puedo tener un pequeño testamento acá, pero bueno, para probar simplemente. ¿Qué voy a hacer? En un código Python voy a hacer este código. Vamos a hacerlo esto ya en mis archivos. No me sirve de nada tener un sandbox acá. Entonces, voy a crearlo a este nivel también. Voy a hacer un, no sé, mi arch para archivos. Vamos a editarlo. Mientras se crea. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a intentar, ¿qué? Abrir el stream primero. Le voy a pasar la ruta donde se encuentra mi archivo txt y le paso la forma en la que quiero que me lo reconozca. En este caso le digo que sea de lectura de texto, RT. El último parámetro que veíamos, el coding o decodificación, es opcional. Si no lo voy a usar, mejor ni lo defino. Entonces, estas dos son importantes, ¿no? La ruta o de qué archivo estoy abriendo y de qué manera la quiero leer o de qué manera la quiero usar. Una vez abierto el stream, voy a procesar mi archivo. En este caso no voy a hacer nada. Vamos a ver de poco. Y luego de eso tengo que cerrar mi archivo. Si no existiera este archivo, me va a mostrar la excepción como X. Y me va a imprimir, no se puede abrir el archivo con la excepción. Entonces, aquí está. Stream, yo lo tengo en mi file, pero está en otra ruta. Está dentro de esta ruta. Y esta es usuarios, user, desktop, file, no lo tengo. Entonces, vamos a intentar hacer correr y nos va a salir el error, ¿no? Porque no existe. Ejecuto entonces. No puedo, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí algo mal. Open, error de Unicode, incluso hay un error de sintaxis acá, pero bueno, esto nada que ver. En la posición, escape, allá, esto. Esto está entonces, ¿por qué está aquí en este ejemplo así? ¿Por qué esto está en Linux? Bueno, medio raro, no debería estar así. Se supone que el servidor que tenemos en la plataforma es Linux. Debería ser incluso el texto normal, el slash normal. Pero bueno, no importa. Ahora sí. No se puede abrir el archivo. Y aquí está el errorcito que nos sale. Error número 2. No existe el archivo o el directorio tantos. Ok. Como no hacemos nada, no importa. De hecho, nos va a salir el error sí o sí. Abrimos, es lo que nos hace, ¿no? Acá nos da lo que son streams preabiertos. Cualquier operación del stream tiene que estar precedida por el open. Hay excepciones, hay 3 excepciones que van por este lado de la apertura de un stream. Cuando comience el programa, los 3 streams están abiertos. No requiero una preparación adicional. Tengo que tener cuidado de utilizar el módulo sys para esto. Es un módulo entonces, y aquí se coloca la declaración de los streams. El primero importa entonces. El stdin lo utilizo y el stdin, stdout, el stderr. Este para el ingreso, para la salida y para el error. La entrada estándar se asocia con el teclado y me permite la lectura y fuente de datos para los programas de ejecución. Similar al input, que me va a leer los datos nada más. El out para salida, asociado a la pantalla de escritura y similar al print, ¿no? Para mostrar algo. El err, la salida de error estándar, asociado a la pantalla para escribir y bueno, reconoce los errores en sí. Entonces, una vez que reconoce errores, me los muestra.
Esa es la idea. Entonces, por el lado del sistema, que va a reconocer mi sistema operativo en sí, va a reconocer la entrada, el tipo de datos que estoy utilizando, el out, el tipo de datos que estoy sacando, y el error que me va a mostrar los datos específicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi sistema? Bien, cerrando streams hemos visto la apertura con el open. Una vez que yo abro tengo que cerrarlo. Para eso simplemente le ponen el close. No hemos hecho eso acá de hecho. Stream.close. Cierro. Si es mi función es esperar argumentos, devuelve el nada, pero lanza el error y o error si es que fuera algo que falla. Si realizo algo, va a cambiarse, como les decía. A esos cambios se van a guardar en el caché o buffer, ¿no? Esto debió ver también, no sé, memoria caché, si acaso ven en sus celulares o algo así. Es algo que se guarda en el momento, digamos. Eso se reconoce entonces. Por ahí nada más. Diagnosticando problemas con streams. Tenemos la idea de cómo se abren, de cómo se cierran archivos. Estos errores tal vez serían los comunes. Tengo el try, hacer algo con stream, y el except y o error. ¿Qué me mostraría? Pues bueno, según el tipo de errores vamos a ir viendo qué significa cada uno. Aquí tengo el e-access, que es el permiso de negar. Es como si yo tratara de leer a un archivo que solo puedo, no, tratar de escribir a un archivo que solo puedo leer. Entonces es lo que nos dice, nos va a salir este error. El otro, EBADF, número de archivo incorrecto. Cuando intento abrir o hacer algo en un archivo sin abrirlo. Ok. Archivo existente. Cuando trato de cambiar el nombre con un nombre anterior. Nos dice un mensajito cuando hacemos en Windows esto aparte, nos dice, no, el archivo ya existe, ¿desea cambiarlo? Algo así. FBIC, archivo muy grande. No sé qué tan grande tendría que ser un archivo para que mi sistema operativo tenga este error, pero bueno, puede haber la opción, ¿no? De hecho, existe, debe existir. El EICDR, si es un directorio, trato de acceder a un directorio en lugar de un archivo. En lugar de ponerle leme el archivo, le digo leme mi carpeta, ¿no? Algo así. En file, demasiados archivos abiertos, es lo que les decía, ¿no? Si tienen un montón de archivos, puede que haya un error. Ahí está. El endoend, si no existe. ¿Ok? Si no hay el espacio en el dispositivo, es cuando ya su máquina está recargadísima de cosas y no tiene ya memoria. Entonces puede que le salga este error. Hay más, obviamente, acá nos da los más habituales, ¿no? Que suelen salir, digamos. En cuestión de excepciones. Entonces, si bien no hemos visto esas excepciones, aquí vemos, ¿no? Que también hay al nivel de textos. Bien, diagnosticamos problemas con los streams como continuación. Aquí tenemos la apertura y distintos errores que se podrían tener. Vamos a tener esto acá. Entonces, hemos visto cómo se abre. Bien, vamos a intentar abrir. El archivo no existe, he abierto demasiados. El número de errores este, ok. Este no nos va a salir nunca porque tenemos solo un archivito que estamos leyendo y no tenemos más, ¿no? De hecho, está solamente abierto, si acaso, ese archivo. Voy a intentar abrir y nos va a salir esto, obviamente, que no existe. Ok, aquí lo ha cambiado, si se dan cuenta ya lo ha cambiado el backslash por el slash normal. También les permite esto en Windows, actualmente ya les permite. Python, es decir. Va a tratar de hacerlo de lectura de texto, va a encontrar el error, obviamente, porque mi archivo no existe en esta ubicación. Y nada más, estas son la manera de poder mostrar los errores. Similar a lo que hacíamos anteriormente con excepciones. Aquí está, el archivo no existe. Entonces voy a aquí definir todos los que vean, ¿no? Convenientes.
Si es que tengo muchos archivos, si tengo un archivo que no se puede leer, un archivo que no existe, y es la manera de escribir. Si el error, ojo, pero aquí es distinto, ¿no? Le digo excepción como ex, y le paso esa excepción con error, no, número de error. Y le pregunto si es que el número de error, o el error que estoy encontrando dentro de la excepción, es igual a este, o si es igual a este. Entonces es una manera distinta que estamos viendo de preguntar por los tipos de errores. No le estoy pasando directamente, estoy importando el R, ¿no? Y le pregunto si es de este tipo, si es de este otro tipo, podría preguntarle de todos los demás. Entonces es otra manera simplemente. ¿Qué más acá? Otro, aquí estoy importando el str error del, del sistema operativo como tal, de la librería del sistema operativo. Me importa el str error, y abro igual y le pregunto si excepción, entonces el archivo no se pudo abrir directamente. Si es que encuentra algún error, me muestre esto y aquí que me muestre la cadena del error que estoy teniendo. Si hago correr esto, me muestra el éxito y una cadena más. El archivo no se pudo abrir, ¿por qué? Porque no existe el archivo o directorio. Esto ya es propio del sistema. Si ubican, esto les suele salir cuando abren algo que no existe, ya sea en Word o en, no sé, en su sistema de archivos. Tal vez han borrado algo y antes de que lo actualicen, tratan de abrirlo. Entonces, si el archivo, le sale esto. No existe archivo o directorio. Ya está utilizando entonces mensajes del sistema operativo como tal. Para eso sirve esto, ¿no? Importar de esta librería. Por ese lado, entonces, esto a nivel de errores. Bien, aquí vamos a ir haciendo el procesamiento. Vamos a ir manejando ya el archivito. ¿Qué vamos a hacer? Leer el contenido. Para eso tengo que abrir mi archivo. Puedo definir el encoding. En este caso va a ser UTF-8, que es el más usado, digamos, a nivel web y demás. Voy a abrir mi archivo TXT de tipo lectura, el codificado UTF-8. Bien, si yo hago esto, acá no me va a mostrar nada. De hecho, esto tendría que, si corro y me muestra algo, significa que esto está creado en el servidor. Si no me muestra nada, pues me muestra el error. Ok, tengo un archivito entonces en mi servidor que se llama pzop.txt, el zen de Python. Es un poema, creo, sí. Hermoso es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado. Un pequeño textito. Y aquí está el GitHub, ¿no? Es el lugar de donde está sacando. Si hago esto entre mis archivos, entre lo que yo tengo acá. Open, que quiero que se abra, el file, el encoding, lo normal, y que me lo lea. Bueno, lo guardo, lo ejecuto, y ya está. Mi hola mundo con mi carita feliz. Entonces estoy accediendo a mi archivo. Si yo tuviera otro texto, no tengo un texto largo, podría intentar crear algo. Vamos a copiar todo esto en ese archivo. Hasta acá. Y bueno, aquí tenemos todo mi texto largo. Lo guardo, está guardadito, ejecuto de nuevo.
¿Qué pasó? No puedo decodificar. Ay, aquí, acá debe haber algo raro entonces. Esto debe ser, seguro es esta parte. Leer el contenido del archivo, porque está en negrita. Hay una codificación interna para hacer eso. No noto. Leer el contenido del archivo. Intentar. Y no se me ocurre otra cosa. Si no es un caractercito que por ahí se nos está escapando y que no es de no es de Windows, digamos. Ya. Posición 40. No sé cuál era la posición 40, pero bueno. Nos muestra el error que a UTF-8 no puedo decodificar algo en la posición 40. ¿Cuál es mi posición 40 acá? No sé. Bien, para esto podemos intentar evitarlo. Y tú te vas. Ok. Ahí está. Todo lo que hemos escrito entonces está acá. Y así se accede al archivo entonces. Nada más difícil. Ahora aquí hay una información. A los fines de sus experimentos están cargados ya. Tengo un texto incluso. Así que, bueno, se puede hacer la prueba incluso acá directamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo guardado en nuestro servidor de la plataforma. Okay. O como yo pueden crearse su propio archivito y probarlo por su cuenta, ¿no? Eso no hay ningún lío. Bien. Dentro de estos archivos reales tengo el otro, el utilizar ya el error. Voy a importar del sistema operativo los errores, voy a tener un contador y voy a ir leyendo. Primero, abro mi archivo de tipo lectura nada más y le hago la lectura. Tengo una opción que es una función que me permite leer. ¿Qué cosa? Acá nos define mejor. Va a leer un número de caracteres. En este caso le digo, léeme un caractercito, nada más. ¿De qué? De mi archivo. Entonces, esto no es más que, es un método. No es función, es un método. ¿Por qué? Porque tiene un punto adelante, ¿no? Entonces le paso el read, le digo qué cantidad de caracteres quiero que me lea. Y le digo, mientras mis caracteres sean distintos de vacío, que me imprima el carácter y me lo concatene con espacio. Bueno, con nada. Mi contador va a ir aumentando y mi carácter va a leer. Mientras no sea espacio, no puede que yo tenga una espacio y recién un hola, por ejemplo. Entonces, mientras sea distinto, va a leer el primer carácter mínimo. Una vez que haya hecho eso, lo cierra mi stream y me imprime los caracteres en el archivo. Ok, entonces va a leer el carácter por carácter y me va a contar, ¿no? El contador va a mostrar. Si es que hubiera algún error, me va a mostrar el error de IO. Se produjo error de entrada-salida de tipo, y aquí está, ¿no? Mostrándome la cadena de ese error. Vamos a ejecutar acá y vamos a ejecutarlo allá también. 131, entonces nos está contando carácter por carácter. Mientras no sea vacío, los va contando y existen 131 caracteres en este textito. Entonces, incluso pueden hacer un contador de palabras. Alguna vez les piden, ¿no?, ensayos y demás, no sé. Y pueden hacer entonces su lectura y conteo de palabras. Para eso nos sirve este código.
Entonces, como se llama nuestro, se llama file. Lo guardo y aquí nos va a salir el resultado. Está contando uno por uno, si se dan cuenta. Estamos viendo, ¿no? Como si lo estuviera escribiendo, básicamente. Se ve muy pro, ¿no? 959 caracteres en este texto. Y toman si era 60, pero bueno. Y así está, ¿no? Es una forma interesante de ir contando caracteres. Que me los vaya escribiendo y me los está contando al mismo tiempo. En ese caso, para eso tenemos este método read. Nada más por este lado, el primer carácter y después va a ir siguiendo, ¿no? Eso es lo que hace mediante el while. Lo otro, el, tengo igual el error, intento, abro el archivo de tipo lectura, leo y yo no le paso ningún carácter, no le paso ningún parámetro. Entonces, va a leerlo de forma directa, básicamente. Para cada carácter hace lo mismo, va contando y los caracteres en el archivo vamos a probar en el otro lado directamente. Acá. Entonces lo guardo ese read como contenido. Para cada carácter en el contenido, imprímeme el carácter, aumentame un espacio y aumentame el contador. Y que me lea cada vez de uno en uno. Entonces va a ser similar lo que hace. Creo que no le he cambiado ahí. Ok. File. Ahí. Lo mismo, la misma idea, de otra forma de escritura, ¿no? Le defino en un inicio como una pregunta para cada carácter, hazme algo. Siguen siendo 959 caracteres. Entonces lo mismo, la manera es pasarle archivo por archivo, hacer un while para cada uno que lee y demás. En este es con un for y directamente me lee todo. Y es eso lo que hace, en sí va iterando de la misma manera entonces. Con un while, con un for, dentro del contenido. El read me permite entonces leer una cantidad de caracteres. En el otro era mientras no existe espacio vacío, ¿no? Y en este otro era mientras termine mi texto, básicamente. Ok, acá hay otro que es el readline, otra función, perdón, otro método que permite leer líneas directamente, ¿no? Obviamente el readline. Entonces le puedo pasar la cantidad de líneas que quiero que lea o le digo también, léeme línea por línea y bueno, al final contámelo. También voy a hacer eso. En lugar de hacer carácter por carácter, leo líneas directamente. Vamos a hacer la prueba acá. Y acá file. Vamos a correr. Similar la manera en la que corre. Y pues al final me muestra los 959 igual, ¿no? Pero también me está contando las líneas. Tengo 10 líneas al parecer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, espera. Ya. Claro, aquí no me está mostrando porque tengo todo uno. Cada separación es una línea. Si yo lo agrando se va a ir reduciendo más, ¿no? Entonces, esto ya no puedo hacer nada. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí debe haber 8, 9, 10. No sé, no puedo ver acá muy bien. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. No sé. Bueno, me leo el 10 por alguna razón, no sé. Mejor así.
Ya, y tengo algo más legible, ¿no? A leer todo de nuevo. Mm, 14 líneas. Y entonces la manera en la que lo está mostrando acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No más legible entonces. 14 líneas cabal. Eso entonces el read line. Mientras la línea es en una distinta de espacio, me va a contar el contador de líneas, por otro lado me va a contar el contador de caracteres y por eso me muestra ambos contadores. Es un codiguito entonces para leer línea por línea, contador carácter por carácter. Con archivos reales voy a seguir leyendo, read lines. Va a leer conjuntos, ya no va a leerme línea, así, carácter por carácter, digamos. Le puedo decir léeme 20 líneas. Puedo pasarle vacío y me va a leer todas las líneas, o todo el archivo de forma directa. Voy a tener mi contador de caracteres de todas formas, mi contador de líneas y al final pues que me lea, ¿no? Le estoy pasando como read lines, 20 líneas, léeme. De esas 20 líneas, verifícame si existe, cuántas líneas existen y para cada línea verifícame cuántos caracteres existen, ¿no? Entonces un for dentro de un for que está dentro de un while. Y al final le digo léeme las 10 líneas. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba ya. De la misma forma, no voy a ir recurriendo, creo que voy a reducir mi texto, pero bueno. Lee todo mi archivo, está leyéndome 20 líneas, que son de mí, tengo 14 solamente, así que no hay mucho lío. Caracteres, las mismas líneas, 14. Si hubiera puesto tal vez menos líneas, léeme 3 líneas. Lo mismo no afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque léeme 3 líneas. Si es que las líneas es mayor, distinto de 0, léeme la línea en cada línea. Ok. Mm, ok, entonces me lee el tamaño máximo del buffer como argumento. Ok, 15 bytes. Los bucles anidados. En este caso no está afectando. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero read lines, ¿dónde está read lines? Lines, el count, 20, las líneas, las líneas, acá me van a leer las 10 líneas. Ah, ok. Eso no acá. Pues no va a afectar, pero vamos a ver. Nada, creo que no afecta. Al final creo que no afecta en sí. Procesamiento, caracteres, 900 sigue siendo. Bueno, al final creo que no afecta. Directamente lo lee. Creo que si fuera muy grande recién, ¿no? Nos dice acá dentro del buffer, dentro de su longitud, digamos, es bastante grande. Así que bueno, había una opción de leer una cantidad específica.
Pero bueno, en este caso estamos leyendo todas las líneas, estamos contando las líneas por cada parte y para cada parte, cada carácter. Bien. El error, el contador en cero, le abro el archivo, tipo lectura, muestro el contador, caracteres en el archivo y demás. Ok, aquí está el objeto, el open. Puedo hacerlo de esta manera también. No, primero en una instancia abríamos y luego hacíamos una iteración. Puedo iterar dentro de lo que se está abriendo también. Eso es lo que nos está mostrando acá. Es lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, contarme la cantidad de caracteres. Pero se le puede pasar de forma directa en un for para cada línea en la apertura de mi archivo de forma lectura. Entonces, cada vez va a ir leyendo dentro del archivo, otra vez va a leer, va a leer. Tal vez no sea una buena opción, ¿por qué? Porque si es un archivo muy grande, va a ser un for muy grande también, ¿no? Y puede que mi memoria se gaste más, digamos, que la otra opción. Entonces, se puede, pero bueno, va a depender de nosotros cómo querramos usarlo. No es nada más que simplemente poner esto acá. El write, bien, hasta ahí hemos visto cómo se lee archivos. Vamos a intentar escribir. De esto le importo el strerror, por si acaso, le digo, vas a tener FO, file open, abrime el txt de forma de escritura. Para cada elemento en el rango 10, voy a tener una línea, una cadena línea más la conversión a cadena del elemento más 1. Acá va a ser de un rango del 0 al 9, ¿no? Entonces me está aumentando al 0, un 1 y al 9 también, ¿no? 0 va a volverse 1, 1 va a volverse 2, 2 va a volverse 3, así sucesivamente. Entonces me va a mostrar del 1 al 10 acá. Y un salto de línea. Luego, para cada carácter en S, le digo que me lo escriba. Que me escriba cada carácter. Y al final que me lo cierre mi string. Si es que hubiera error, me dice, se produce un error y aquí me muestra el error, nada más. Entonces, si yo copio esto y lo hago en mi código, no, espera, acá, por alguna razón está bien separado esto, ¿por qué? Es medio raro esto. S para cada carácter, F close, esto tendría que estar a la misma altura. Y esto también tiene que estar a la misma altura. Bueno, es un espacio muy grande, por alguna razón se ha hecho. Y bueno, no tengo el new text yo, pero hemos visto que con el write, si no lo tengo, se crea. Entonces, vamos a crear nuestro new text. Hasta el momento solo tenemos el archivo, mi programita y mi file txt. Cuando yo ejecute esto, entonces, espero que esté bien. No, no está bien. Aquí algo falta. M. Línea más esto más n, que me decía el error. Okay, creo que es. Vamos a utilizar 4 espacios por 45. Ya. Por alguna razón se ha decodificado. Ya. Ya. Creo que iba. Bien, me he ejecutado
ejecutado entonces normal. Y aquí está, se ha creado mi new text. Ahora internamente lo que he hecho es esto. Me ha creado mi línea número 1, 2, 3 hasta el 10, justamente. Entonces se puede escribir archivos con el W en Python. Puedo escribir mi nombre, puedo crear un archivo con una carta, no sé, lo que quiera, ¿no? Y lo puedo pasar directamente a alguna posición y ya se crearía mi archivito TXT. Eso por este lado entonces. No me ha mostrado nada. De hecho, podría ponerle acá el fwrite, de aquí que me imprima un terminado. Ahí está, ¿no? Ahí me muestra que ya ha terminado de escribirlo y demás. Y bueno, lo mismo va a estar, ¿no? Entonces no va a afectar. Eso por el lado de escritura. Entonces, puede escribir, si no existe lo crea, si ya existe lo reescribe. El WT con el error, mensaje de error, ¿qué hago acá? Lo concateno, hago lo mismo, si es que no existiera, bueno, me va a mostrar un errorcito para escribir líneas enteras. En un rango, escribime, ¿qué cosa? Línea, tantos, tantos. ¿Cuál es la variación? f.write. Ya no le pido carácter por carácter, directamente le escribo línea por línea, si se dan cuenta. Entonces más rápido, tal vez sí. Va a ser lo mismo, sí. Entonces puedo escribir de forma directa, ¿no? Ya no le paso carácter. Directamente le digo, para cada elemento en un rango 10, escríbeme tal cosa y cerrámelo. En este otro caso le decía, para cada elemento en un rango 10, escríbeme esta línea, para cada carácter en la línea, escríbeme. Entonces, si yo podría intentar ver el interior cuando se está escribiendo, sería similar a lo que se hacía, ¿no? Acá, si me mostraba el carácter por carácter cómo se escribía. En este caso lo lee, lo escribe, lo escribe, lo escribe, lo escribe directamente línea por línea. Esa es la diferencia entre estos dos. Nada más, es lo mismo de escritura. El byte array. Ok, hemos visto datos texto. El byte array va a ser algo que contiene arreglos de bytes y yo le puedo definir un tamaño. Por ejemplo, esto nos dice es más amorfo porque no tiene forma, porque son bytes. Entonces, el arreglo que contiene bytes amorfos y le defino de esta manera, una variable y el byte array 100, por ejemplo. Va a crear un arreglo con 10 bytes. Porque llena todo el arreglo con ceros. Bueno. Por el momento nada más acá. Vamos viendo algunos ejemplitos con esto de bytes. Aquí tengo. Entonces, como son listas, es un arreglo de listas, o bueno, un arreglo de bytes. Entonces tengo 10 bytes y para cada elemento en el rango de la longitud de mi dato, es decir, en el rango de 10, de la longitud 10, ¿sí? A cada elemento en su posición y le voy a restar i de 10. Eso significa, le voy a restar 0, le voy a restar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para cada elemento en los datos voy a imprimir el hexadecimal. ¿Por qué? Porque esto se está mostrando a nivel de bits. Cuando decíamos bits es ceros o unos. Si yo resto datos de 10, va a mostrarme números. Si yo hago el hexadecimal, me va a mostrar el dato. Entonces, bueno, si aquí lo va a correr, no hay lío de que lo va a correr en el otro lado. Si va a correr acá, me va a mostrar los 10. 10 menos 0 me va a mostrar 10. A nivel binario, 10 es A. 11 es B, 12 es C y así sucesivamente. Entonces me está mostrando el 10 acá. Luego le resta 1, le resta 2, le resta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que le reste 10, ¿no? Bueno, hasta que reste 9. ¿Sí? Y me está mostrando como hexadecimal justamente, ¿no? Eso hemos visto aquí, el 0x es dato hexadecimal.
que está haciendo. Entonces maneja a nivel binario. Esto no hace nada más, solamente para mostrarles cómo maneja los datos, el arreglo de bytes. Acá le estoy importando el error, estoy escribiendo, bueno, estoy generando un arreglo de datos binarios de tamaño 10, le digo lo mismo. Ahora añadime al 10 y, entonces vamos a añadirle 0, 1 hasta el 10, hasta el 9, perdón. Aquí voy a intentar que abrir el archivo .bin, ok. Lo voy a hacer de tipo escritura, entonces se va a crear un archivo para escritura. Si no lo existe, lo va a crear. ¿Qué va a hacer? Escribir el data. Esto lo va a meter ahí dentro y lo va a cerrar. Si hay un error, pues me va a mostrar algo acá. Aquí tengo que poner el código que lee los bytes del string. Bueno, mi lector de bytes sería este, ¿no? El lector de bytes. Acá de un rango que me lea para tantos que me lea. Quiero probar esto primero. STR. No. Estoy intentando escribir. Ese no está definido. Todo esto, chao. Vamos a intentar ver cuál se lee. Caracteres para leer. Ok, aquí tengo uno para leer, entonces. ¿Me lo leo bien? Ya está bien. Bien, aquí tengo el lector, aquí tengo el escritor. Entonces, vamos a hacer ambos. Acá, no, perdón, acá no. Acá vamos a restarle este punto, porque no sea muy largo. Y acá vamos a aumentarle al inicio esto. Error, esto ya no importa. Ya. Estoy escribiendo file binario. No tengo un file binario, solo tengo un file txt. Entonces aquí tengo que leer el file binario. Bien. Guardo, ejecuto, espero que funcione bien. Ahí está. Me ha creado esto a nivel binario. Y si se dan cuenta, eso es lo que les decía. Hay caracteres que nosotros no entendemos. Cuando ustedes abren un archivo imagen en un lector de texto, les sale de este estilo de caracteres, ¿no? Algo ilegible. Es por eso, porque está guardado a nivel binario. Tenemos 10 caracteres, tenemos 3 líneas, pero no sabemos qué es. Ahora, si yo trato de abrir el binario archivo bin, no voy a poder, de hecho, abrir. Y si voy a abrir, me va a abrir algo raro. De hecho, no me va a permitir. A ver, tengo el file, tengo este lectorcito. Vamos a intentar abrirlo acá. El file bin, aquí está. El binario se ha guardado de esta forma, en un texto. Si se dan cuenta. Ahora este editor, bueno, me permite leer este tipo de datos. Obviamente, si yo trato de modificar, no sé qué voy a hacer, ¿no? Porque no, yo a lectura no puedo ver nada. Y bueno, esa es la idea de los binarios, entonces. Hemos leído y hemos visto qué es, ¿no? Son 10 caracteres, son 3 líneas, al parecer. Eso a nivel binario, entonces. La misma idea de lectura, escritura.
Mm, ¿Qué nos dice acá? Leer bytes de un stream, pues es esto, ¿no? Está haciendo lo mismo. Aquí está la parte del código que me va a leer el byte array de tipo binario, el close. Podemos poner esto acá. Acá. En lugar de esta parte. Ponemos lo que está. Creo que es similar, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, es similar. Esto no importa si está importado dos veces. ¿Por qué? Porque el primero es el que hace caso. Y ahí está. Recién me lo está leyendo. Es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Este tiene la posibilidad de leer archivos. Esta es la primera línea, la segunda y la tercera. A nivel Python, pues de esta forma yo puedo pasarle, ¿no? Para que se lea. Y bueno, que sea legible. Eso a nivel entonces de bytes, de leer, bueno, de escribir y de leer. Leer bytes de un stream. Estoy escribiendo, estoy ingresando en código para leer los bytes. Escribo datos y estoy haciendo lo mismo. De hecho, ¿no? Estoy mostrando lo mismo y si no, ¿qué me dice acá? Ten cuidado de no utilizar este tipo de lectura si no estoy seguro del contenido que se ajuste a mi memoria. Ok, ¿por qué? Porque puede que mi memoria necesite más. ¿Qué está haciendo acá? Añade el archivo, abre el archivo, lee y imprime el hexadecimal de B. No es lo mismo que hemos hecho. Entonces, simplemente nos dice, si es que no puede leer, posiblemente hay un error, o que no tengas una memoria suficiente para leer bytes. ¿Qué pasa si yo trato de leer una imagen de 1000 por 2000, digamos? Son muchos bytes y puede que mi memoria sea muy pequeña o que esté todo ya ocupado, entonces no va a poder leer. Ese es el problema que nos dicen, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, leer bytes de un stream. Ok, el read es lo mismo. Puedo leer máximo. Aquí está. Con este funciona mejor el read con un parámetro. Quiero que me leas los 5 primeros bytes de mi texto o de mi texto de bytes. Me va a leer los primeros 5, obviamente. No va a hacer nada más. Si yo trato de usar esto acá, lo está creando acá, lo está poniendo y aquí si lo hago correr, dale los primeros 5. Teníamos 10, entonces aquí están los primeros 5. Eso es con un read, con un parámetro de cantidad. Copiando archivos, yo puedo copiar y pegar archivos, es lo que hacemos casi siempre. Tengo acá la idea, a ver, es un codiguito bastante grande, pero ¿qué es lo que hace en sí? Vamos a quitar todo esto. Voy a añadir, voy a decirle qué archivo quiero que me copies y dónde quiero que me lo pegues. Va a ser de tipo binario. Entonces vamos a copiar este file y lo vamos a poner como, no sé, file 2, digamos. Vamos a copiar y pegar entonces. Quiero que esté bien escrito. Archivo fuente, file.bin, destino a file 2. Bin, supongo. No era el nombre, pero bueno, lo vamos a ver. 10 bytes escritos con éxito y aquí está, en file 2. Entonces, si yo abro mi file 2 acá, ahí está, se ha escrito exactamente lo mismo, se ha copiado y pegado el texto. Puedo hacer lo mismo con texto, ¿no? Texto de tipo TXT. Entonces, eso para darles la idea de que se puede copiar y pegar. Pueden revisar el código, es simplemente preguntar, ¿no? Si es que no puede abrir, aquí está. Si sí, pues abre el nombre, lo lee. ¿Dónde estoy? El buffer voy a tener una cantidad máxima de array que va a leer, de bytes que va a leer. Y voy leyendo, que me lea dentro del buffer, si es que es mayor que 0, que me escriba.
Aquí le estoy pasando una lista desde el inicio hasta el final de mi reading, que me añada mi reading un total, que me lo vaya sumando y que me lo lea al final. Y nada más es lo que hace. Entonces copia de algún archivo, lo lee y lo pega, lo escribe, ¿no? Lee y escribe. Si yo le paso el texto, pues me va a salir lo mismo. De hecho, podemos intentarlo. Tengo aquí el archivo wwt, quiero que sea de tipo read text. Y lo mismo, de hecho, se me va a pasar la misma forma. Ahora no necesito un buffer, no me va a afectar mucho. De hecho, mi texto no es muy largo, entonces espero que no afecte nada, espero. Y ahora, ¿qué archivo tenía yo? El file.txt. ¿A dónde? A mi pollo.txt, por ejemplo. Espero que no me funcione. No. Ok, ¿qué me ha pasado? No tengo el reading. El reading es dentro de los bytes. El reading este. Dentro del buffer, que son bytes. SSR, SRC, el reading del buffer. Por este lado que lo está convirtiendo. Este es el lío en sí. Bueno, no me funciona en este caso. Hay que modificar unas partecitas más acá, ¿no? Podríamos hacer la lectura, la escritura de cómo hemos hecho acá, bueno, del escribir en algún lugar, pasarle el lugar como un parámetro y de ahí mostrarme, ¿no? Hemos hecho ya eso, entonces esta partecita es cambiar en sí. Lo demás es leer, ver si es que está bien escrito, si es que se puede abrir, el otro es escribir, si es que está bien escrito, si se puede escribir, y el otro es escribir. Eso es entonces modificar esta partecita. No es más que eso. Aquí hay laboratorios, esto ya es a su consideración, de hecho. 30 minutos es el nivel de dificultad medio. ¿Qué me dice? Tengo que pedir archivo, leer un archivo que cuente las letras latinas, mayúsculas y minúsculas son iguales. Que me imprima un histograma en orden alfabético. Ok. ¿Eso qué significa? Ok. Si yo le pongo ABC, A tiene 1, B tiene 1, C tiene 1. Entonces, la cantidad de letras latinas va a leerme para cada letrita si es que es latina y la va a contar como 1 en sí. Bueno, me permite ver, ¿no? Entonces podría utilizar el diccionario, es decir, verificar si es que existe letra que es latina. ¿Cómo podemos verificar eso? Con los caracteres ASCII, ¿no? Pues tenemos un rango, desde dónde hasta dónde son caracteres, desde dónde a dónde son mayúsculas, desde dónde a dónde son minúsculas, desde dónde a dónde son números. Entonces, dentro de esos rangos podríamos verificar las mayúsculas y minúsculas. Y simplemente decir si sí son, que entren de esta manera, que se cuenten. Y si no, pues que no haga nada, que continúe, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una idea de un ejercicio. Tenemos 3, creo acá, o 2 laboratorios en sí. La frecuencia de caracteres ordenada, ok, mejorar el anterior en función de la frecuencia de los caracteres, es decir, voy a contar el más grande carácter y que se debe presentar primero. Entonces, si tengo C, B, A, B, A, A, le tengo que mostrar cuántas veces tengo A, cuántas veces tengo B, cuántas veces tengo C. En el otro caso tenía solamente 1, 1, entonces me contaba simplemente eso. En este caso tengo 3 A's, 2 B's, un C, y el mayor me lo muestra primero. Bueno, por coincidencia aquí está como ABC, ¿no? Podría haber sido
más B, entonces iba a mostrarme B3, A2 y C1. Entonces aquí hay una modificación más, ¿no? Preguntar cuál es mayor de los contadores. Nada más simplemente es contadores utilizar. Aquí lambda nos va a servir bastante. ¿Por qué? Porque es un cálculo más sencillo, ¿no? De hecho tenemos ya opciones. Puede ser mapeo, puede ser filtrado. ¿No? Ya ustedes pueden ver qué usar. Nos va a hacer más sencillo el código, lo que es lambda. Eso por este lado. Y lo otro, un laboratorio medio igual, para mantener, bueno, para utilizar lo que es archivo. Excepción datos alumnos, voy a pasar una excepción, línea errónea de datos alumnos y un archivo vacío. Tengo un profesor con estudiantes que tengo notas en algún archivo de texto. Cada línea tiene 3 elementos, nombre, apellido, número de puntos que tiene cada alumno. Lo que les decía, ¿no? Como una base de datos en sí. Los elementos se separan con espacios en blanco y cada estudiante puede aparecer más veces, ¿no? Aquí tengo a John, tengo a Ana, puedo tener otra vez a Ana, digamos. Lo que va a hacer es pedir el nombre del archivo, es decir, esto ya tiene que estar guardado en un texto. Voy a tener que leer el contenido y sumar los puntos para cada estudiante. Aquí tiene que ser 7, por ejemplo, de John, ¿no? Lo que está haciendo acá va a sumar y lo voy a mostrar de forma ordenada, aparte. Andrew, después Ana, luego John. Me lo suma y pues la nota me la muestra así. El programa debe estar protegido contra las fallas, obviamente. Aquí les da una parte donde poder poner las fallas posibles. Implementar la jerarquía de excepciones. Ya saben cómo hacer eso. Hemos hecho lo del error de la pizza, por ejemplo. Entonces, es manejo de este tipo de operaciones, de código, ¿no? Y puedo tener como tip un diccionario para almacenar los datos de los estudiantes. Ok. Eso para darles una idea de qué ejercicios, ¿no? Se pueden hacer este tipo de... Y de hecho este es muy interesante, bastante útil si se dan cuenta. Yo puedo tener sus nombres, por ejemplo, sus notas, y pues de esa forma yo lo guardo y ya se cuenta de forma directa, en lugar de yo tener que contar uno por uno. Internamente los programas que hacen ese tipo de conteos hacen esto. Entonces esto es básicamente hacer su propio programita para que les cuente cosas, ¿no? Bien chicos, ahí hemos terminado ya nuestro módulo 6. En sí hemos terminado el avance de todo este programa de fundamentos de programación con Python. No sé si hasta este punto tienen alguna duda. De lo que hemos visto, puede ser de los archivos o en general, no sé. ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Por mi parte, no. Ok, no hay problema. Listo. Entonces, ustedes les toca hacer el módulo 6, bueno, el quiz del módulo 6, el test del módulo 6, ahí van a ir repasando. Esto les sirve para repasar, para verificar qué es lo que les está faltando, qué es lo que no. Y bueno, una vez que hagan el quiz, el test, pueden ir repasando. Hemos quedado que vamos a dar el examen hasta el domingo. Entonces, ustedes tendrían que hacer, si pueden, hoy o mañana ya el quiz del test para repasar algunas cosas del módulo 5 si quieren. Y el parcial 2 entraría, ¿no? Vienen acá, sumar el test y lo dan. Este es de, no me acuerdo cuántas preguntas, creo que son similar al del primer parcial, como 30 o algo así preguntas. Entonces, eso les quedaría hacer hasta el domingo. Y bueno, el lunes es el final, que podrían ya dar en sí ese día. Este ya tiene 50 más o menos preguntas, si es que no estoy mal. Entonces tiene más, obviamente, entra desde el primer módulo hasta el último, del 1 al 6. Ahora, la duda es, ¿el lunes quieren una clase de repaso más o quieren dar directamente su final por su parte?
Sería el lunes. Si acaso quieren o sea, una clase de repaso es unos minutitos antes y luego de eso darían su final. Y si no, pues ustedes lo dan directamente. Eso lo podemos confirmar en el grupo. Ya, Ya, ya. ya, les pongo entonces la opción, si quieres, sí. No sé si, bueno, estamos aquí tres, creo, si acaso. Dos. Ajá. Bien, entonces, ¿estás de acuerdo con eso? No me acuerdo quién me dijo eso, pero Lorena o... Ok. Listo, entonces en el grupo me confirmarían ¿hasta qué día? Mm, ¿Hasta mañana o hasta el domingo? No sé, a ver. Bueno, ok, hasta el domingo, entonces me espero para que me confirmen. Les voy a poner la pregunta de todas formas. Me confirman si quieren la clase de minutos de repasito y luego de eso ya dan su final. Y si no, pues lo dan directamente. Listo. Entonces, ahí quedaríamos, chicas. Y pues cualquier cosa ya lo veríamos por el grupo directamente, ¿no? Con mensaje directamente. Y bueno, pues entonces ahí vamos y espero que les vaya bien en su parcial. Listo. Gracias, igualmente. Bueno, chao chicas, se cuidan. Chao, chao.